Hola a todos, bienvenidos hoy a Osana en Excelsi, un día muy, muy, muy especial, por supuesto, un día donde pues todos los cristianos vamos a celebrar esta vigilia pascual y particularmente los católicos tenemos un evento muy, muy, muy especial, un evento litúrgico único para mí durante el año, ¿no? Y es eh, que en esta noche santa de Pascua, en la noche tenemos una misa que tiene unas lecturas únicas, particularmente habla de lo que es el plan de salvación, ¿no? Entonces, dado que es este sábado santo, quería hacer un programa muy especial, haciendo algo que a mí me hubiera gustado mucho que alguien hiciera conmigo, ¿no? Y es mostrarme cuál es el hilo conductor a lo largo de esas lecturas. ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que la iglesia trata de darnos a entender con esas lecturas? Y de nuevo, para mí este es sinceramente una misa que espero a lo largo de todo el año. Es una de las misas más especiales. Me hace sentir muy, muy, muy inspirado cuando estoy escuchando estas lecturas, cuando estoy entendiendo desde un punto de vista mucho más amplio lo que es el plan de Dios, lo que es la representación de su amor, la acción de sus obras en este plan de salvación, cómo Él hace todo lo posible para traer a la humanidad hacia sí mismo, ¿no? Y para bendecirnos al mismo tiempo, haciéndonos miembros de su familia a través de la alianza. Entonces, esto es lo que les quiero contar hoy, mostrarles un enfoque que les va a permitir entender mucho mejor el plan de la salvación y entender, sobre todo, mucho mejor lo que la iglesia quiere transmitir con estas lecturas de hoy, ¿no? Particularmente em, lo que quiere darnos a entender en el fondo. Y de nuevo, es difícil, son muchas lecturas, pero cuando ustedes entienden el trasfondo, les aseguro que ustedes van a disfrutar enormemente la misa de hoy. No solamente eso, sino que van a tener la oportunidad de crecer espiritualmente meditando en la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios y sobre todo van a, en mi opinión, van a tener la posibilidad de incrementar su amor por Dios, dado que, como decía Santo Tomás, uno no puede amar lo que no conoce. Y hoy vamos a conocer mucho mejor lo que es la acción de Dios, lo que es el plan de Dios. Y les aseguro que va a ser una presentación muy, muy, muy interesante. Así que vamos a comenzar de una vez. Tengo un video muy, muy, muy interesante que seguramente les va a gustar a todos, pero comencemos con el tema en cuestión y como les digo, el hilo conductor de hoy en las lecturas que se van a dar en la misa, que es esta vigilia pascual, es el tema de la salvación, es la historia de la salvación, es las acciones que Dios va a tomar para traer a la humanidad de nuevo hacia sí mismo, ¿no? Y para bendecirnos como hijos de Él, pero no solamente como hijos, porque hoy vamos a ver una sorpresa, o mejor dicho, algo que muchos desconocen, pero es muy, muy, muy inspirador. Así que comencemos entonces con algo que he repetido muchas veces, ¿no? O sea, para nosotros realmente nutrirnos espiritualmente cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos entender un concepto clave. Ese concepto clave es esta idea de alianza o pacto. Generalmente utilizamos la palabra alianza, algunas otras veces muchas traducciones utilizan la palabra pacto. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero básicamente es esa acción de Dios donde Él no solamente como creador, sino como padre y aún mismo, y de nuevo lo vamos a ver hoy como esposo, él trata de atraernos, de volvernos parte de su familia para que podamos recibir sus bendiciones, para que podamos estar eternamente con él. Este es la idea detrás de un pacto o una alianza y en la Biblia vamos a ver que se sella o digamos, se muestra desde el principio esta idea de que Dios quiere eh, hacer un énfasis, ¿no? En esta idea del matrimonio. Mire, por ejemplo, esto es muy interesante porque Génesis 2:24 comienza diciendo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Miren que desde el principio de la historia de la salvación, uno de los grandes temas es el tema del matrimonio, ¿no? Pero no solamente el matrimonio a nivel personal y de cada uno de nosotros, sino que también vamos a ver que Dios, a lo largo de esta historia de la salvación, Él va a ver
a la novia, que es la esposa del Cordero, y vamos a ver ese énfasis particularmente a lo largo de esta presentación de esa novia. ¿Quién es esa novia? Y nos vamos al final de la presentación a responder esa pregunta. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿No? Va a tener mucha relación, pero en términos de lo que es la Biblia como tal, en el Antiguo Testamento, uno se tiene que preguntar, bueno, primero que todo, ¿qué es un testamento? Y la palabra testamento viene del latín alianza o pacto, ¿no? Así que cuando hablamos del Antiguo Testamento, del cual vamos a tener muchísimas lecturas el día de hoy en la misa, estamos hablando de la antigua alianza. Y cuando ustedes vean esas lecturas del Nuevo Testamento, que hay algunas de ellas, tenemos por ejemplo Romanos 6, Lucas 24, el día de hoy, estamos hablando de lo que es la nueva alianza, ¿no? Entonces, yo veo las lecturas de hoy, de nuevo, para mí, este día es un día supremamente especial y, como les digo, lo espero durante todo el año, tal como mis hijos esperan el día de mañana, porque saben que vamos a romper el ayuno de Cuaresma y, bueno, están esperando que haya tortas y postres. Bueno, para mí la torta y el postre de, de todo este periodo, de todos estos 40 días, es realmente las lecturas, la misa, las lecturas del día de hoy, que ustedes van a ver, son como capas, ¿no? Capas sobre capas, que al final, como lo ven en la cima, pues obviamente se culmina con lecturas del Nuevo Testamento y particularmente Lucas 24, eh, digamos, en referencia a la resurrección, ¿no? Así que las lecturas de hoy son realmente un platillo y por eso quería hacer este programa para que ustedes de nuevo pudieran entender muy, muy bien y nutrirse absolutamente de estas lecturas, que como les digo, son muchas. En algunas, en algunas misas, algunas de estas lecturas se omiten, en algunas se toma de pronto un fragmento, en otras se toma un fragmento distinto, pero bueno, en general ustedes pueden ver que vamos a comenzar, la lectura van a comenzar con Génesis, específicamente capítulos 1 y 2. Vamos a ver también el Salmo 104, Génesis 22, la historia de Abraham, Salmo 16, Éxodo 14, 15, la historia de los israelitas cuando están saliendo de Egipto, Isaías 54, un texto que si no lo han visto es uno de los textos más lindos de toda la Biblia. Hoy se va a leer ese texto. Salmo 30, Isaías 55 también, otro texto hermoso. Ezequiel 36, uno de mis textos favoritos. Si ustedes han visto mis programas, creo que he citado Ezequiel 36, 26, 50 veces o 100 veces, ¿no? Romanos 6, 3, 11, hoy es un día donde se van a bautizar muchos catecúmenos y obviamente este es el texto, ¿no? El texto clásico de bautismo, Romanos 6, ¿no? Así que esto más Lucas 24 son algunos de los textos que ustedes van a ver el día de hoy, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero con toda esta cantidad de textos, bueno, ¿qué es lo que la iglesia me está tratando de dar a entender? ¿Cuál es el mensaje, no? O sea, ¿cómo yo puedo conectar los puntos y ver cuál es el tema que guía cada uno de estos textos? ¿Cuál es el hilo conductor, no? Así que hoy, precisamente, ese es el propósito de este programa. Así que ya sea que ustedes vayan a ir a la misa, muchas personas que ven mi programa no son católicos, son protestantes. Me encantaría que fueran a la misa, así sea para nutrirse de estas lecturas, pero así no sean protestantes, así no sean católicos y sean protestantes. Estoy seguro de que se van a nutrir de esta presentación, porque creo que independiente de cualquier cosa, la presentación va a ser muy, muy, muy interesante en términos de darnos un panorama amplio de lo que es esta historia de las alianzas en el plan de salvación, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, asociado a estas lecturas, por ejemplo, vamos a enfocarnos un poco, algo que casi nunca hacemos, en la alianza con Adán, porque, digamos, las lecturas comienzan con el libro de Génesis hoy. Luego vamos a ver algunos aspectos de la historia de Abraham en lo que respecta a la lectura de hoy, que es Génesis 22. Vamos a ver también, hay una lectura sobre Moisés y el libro del Éxodo. No hay lecturas hoy específicamente sobre la alianza con el rey David, pero obviamente hay muchos salmos que en los salmos, obviamente, de forma muy clara se demuestra esa,
ese vínculo, ¿no? Que existe entre Dios y David por cuenta de lo que es la alianza. Y, por supuesto, todo esto culmina, toda esta historia del plan de salvación culmina en la alianza nueva y perfecta que en la cual es Jesús, que no solamente ofrece su vida y derrama su sangre por nosotros, sino que también lo vamos a ver en ese evento maravilloso, ¿no? Que es la resurrección. Así que este es un pequeño panorama de lo que es el plan de la salvación y particularmente las alianzas en el plan de la salvación. Así que lo primero que uno se va a preguntar es, bueno, ¿y qué es una alianza, no? Porque hemos repetido esa palabra continuamente el día de hoy. Así que la mejor definición que uno puede encontrar de alianza es ese evento por medio del cual se establece un vínculo familiar sagrado y el medio de establecer ese vínculo generalmente es un juramento. Así que todos estos elementos que estoy planteando aquí, todos estos elementos los vamos a ver hoy a lo largo de las lecturas una y otra vez, una y otra vez. Y en algunos momentos no vamos a ver específicamente la palabra pacto o alianza, pero vamos a ver algunos de los elementos que son claves de del pacto y de la alianza, ¿no? Entonces, lo primero que nuestra mente moderna nos dice, ok, un pacto suena algo así como un contrato. Entonces, la pregunta ¿es la alianza, el pacto, un contrato? Yo diría que no, porque en un contrato básicamente lo que se intercambia es, digamos, hay un intercambio de unos bienes, unos servicios a cambio de dinero, pero la relación es, como lo diríamos en el mundo de los negocios, no es transaccional, es decir, uno cumple y las dos partes simplemente terminan su relación allí o deciden continuarla más adelante, pero los requerimientos, las exigencias del contrato simplemente paran cuando una persona lleva a cabo la labor por la cual se ha contratado y la otra persona le paga, ¿no? Esto no sucede en la alianza es mucho más profunda, la alianza es mucho más personal, ¿no? En el sentido de que una alianza no es un intercambio de dinero, no es un intercambio de bienes, es un intercambio de personas. Así que hay dos partes donde se ofrecen eh, unirse, donde hay una unión y hay un intercambio. Y ese intercambio, a diferencia de un contrato, ese intercambio va a ser para siempre, ¿no? Entonces, uno puede ver, y este ejemplo se lo escuché a Scott Hahn una vez, que si uno quiere entender la diferencia entre lo que es un contrato y una alianza, es como la diferencia entre la prostitución y el matrimonio, ¿no? O sea, en la prostitución, pues, básicamente no hay una relación permanente, ¿no? Simplemente hay un intercambio, pero en el matrimonio lo que hay es un intercambio de personas, ¿no? Y ese intercambio de personas hace que sea y que ustedes puedan ver claramente por medio del ejemplo lo que realmente significa la dimensión de lo que es una alianza. Otro tema que distingue, y todo esto va a ser en preparación para todo lo que vamos a ver el día de hoy, otro tema que distingue una alianza de un contrato es que, como les decía, el contrato es temporal y la alianza es indisoluble por cuenta de que la respalda un juramento y ese juramento es para siempre, ¿no? Entonces, aquí vemos otra diferencia fundamental entre lo que es una alianza y un contrato. Entonces, simplemente para sacar de una vez esta idea de que la alianza es lo mismo que un contrato, no es lo mismo, son distintas. Y lo que vamos a ver hoy es el concepto bíblico de alianza, ¿no? Ahora, la Biblia nos va a mostrar dos tipos de alianza. Esto es muy, muy importante también porque ahí hay unas lecturas que a menos que uno tenga este concepto muy claro, no va a poder entender la verdadera dimensión y no va a poder profundizar en ellas ni disfrutarlas de la misma forma que cuando uno entiende realmente esta distinción. Los dos tipos de alianza que muestra la Biblia es, uno de ellos es cuando, acuérdense, una alianza tiene como objetivo traer una persona a ser parte de la familia de uno. Entonces, es Dios el que toma la iniciativa para traernos a ser parte de su familia. ¿De qué forma lo hace? Al menos en la alianza bíblica lo puede hacer a través de la adopción, como lo hace en el caso de Israel. Cuando dice, por ejemplo, en Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero esa no es el único tipo de alianza que vamos a ver, o el último, o digamos, la única dimensión del concepto de alianza, sino que también vamos a ver en la Biblia esta idea de la alianza como matrimonio. Por eso quise empezar
este programa mostrándoles que tanto desde el principio de la Biblia, desde el Génesis hasta el último capítulo, el tema es este tema del matrimonio, porque el tema del matrimonio tiene mucho que ver con la idea o con esta dimensión de lo que es la alianza, ¿no? Así que vamos a comenzar con la alianza con Adán y aquí vamos a entrar a ver algunas de las lecturas o algunos fragmentos de las lecturas de hoy, fragmentos muy cortos, la verdad, pero simplemente para que ustedes vean de nuevo cuál es el hilo conductor y cuál es el trasfondo, ¿no? Del mensaje que la iglesia nos quiere eh, trasladar y con el que nos quiere enseñar el día de hoy. Así que, bueno, el primer punto es que hay una alianza entre Dios y Adán. Esta alianza se da en el jardín del Edén y en el jardín del Edén, desafortunadamente, nuestros padres originales, Adán y Eva, deciden por cuenta propia, por propia voluntad, caer ante la tentación de la serpiente. Entonces, aquí lo que sucede es que se rompe uno de los esquemas fundamentales de la alianza, es que en la alianza, para que estemos en alianza con Dios, debe haber obediencia. Y básicamente lo que hacen ellos es desobedecer, básicamente, el único requerimiento que Dios les había dado, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, esta es la alianza con Adán. Generalmente la alianza se da con un hombre que representa, en este caso, al género humano. Y ese representante de la alianza, del representante del género humano de la alianza, de la primera alianza ante Dios, es Adán. Algunas personas dirán, bueno, pero yo nunca en la Biblia he visto que se hable de alianza, ¿no? Bueno, si ustedes van a Oseas capítulo 6, versículo 7, está muy claro, dice así. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Recuerden, pacto o alianza son sinónimos, se usan de forma intercambiable, pero se refieren al mismo concepto. Allí me ha traicionado. Así que Oseas 6:7 nos muestra que efectivamente, desde el punto de vista bíblico, y esto está en el texto en hebreo, ustedes no lo van a ver en el texto en griego, utiliza la palabra la humanidad, ¿no? Porque Adán y humanidad, al menos en el hebreo, tienen se escriben de forma muy, 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 muy parecida. Y esto hace que en algunas traducciones ustedes van a ver que en lugar de decir que, pero ellos como Adán, en algunas traducciones van a decir, pero ellos como la humanidad han transgredido el pacto, ¿no? Pero nos vamos a ir hoy con la traducción, efectivamente, que uno ve lo que se conoce como el texto masorético y la traducción en hebreo, donde efectivamente el énfasis es en el pacto o en la alianza, o al menos diríamos, algunas de las traducciones hacen ese énfasis, ¿no? Ahora, aquí voy con una de las lecturas del día de hoy que nos va a ayudar a entender, ¿no? Dos conceptos que son fundamentales. Y el concepto fundamental del cual hablamos el día de ayer y es la alianza con Adán se da en un templo. ¿Y cuál es el templo? ¿Cuál es ese templo? El templo de la creación. Y ustedes lo van a ver clarísimo en un par de textos que les voy a mostrar. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces aquí vemos al menos algo que para mí es fascinante, ¿no? O sea, la idea de la alianza es una idea donde Dios realmente quiere bendecir a la creación, pero quiere bendecirla a través del hombre. Y por eso da la idea de multiplicar la tierra, de ser fecundos, ¿no? Y es, Dios es tan bueno que quiere compartir esa bondad, que quiere participar de esa abundancia, quiere participar de esa alegría, quiere participar de la creación a toda la humanidad y por eso en la creación eh, pues nos muestra que somos hechos a imagen y semejanza suya, ¿no? Entonces, uno de los salmos que acompaña esta lectura, después de la lectura vamos a ver uno de los salmos donde efectivamente se muestra esto, ¿no? Recordemos, hay una alianza entre Dios y el hombre y esa alianza, cuando el hombre es obediente, lo que hace es traer una enorme cantidad de bendiciones. Mire, por ejemplo, Salmo 104, 10, 13 y 14 dice, Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacía la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas. Y todo esto, toda esta creación
¿es para qué? Para el servicio del hombre. Entonces, aquí está el énfasis de esta lectura, ¿no? La bondad de Dios, que Él quiere compartir su felicidad, su plenitud, que quiere compartir con todos nosotros, pero en la creación todo es dado para el servicio del hombre. Por lo tanto, esto es muy importante en la alianza, el hombre se debe completamente a Dios. Por justicia, el hombre se debe someter a Dios y debe amarlo porque Dios lo amó primero, ¿no? Así que ese es un mensaje muy claro de ese salmo. Ahora, el Salmo 33:12, que va a ser también uno de los salmos que acompañan, dependiendo en qué misa vayan, de pronto un sacerdote va a escoger una de las dos, ya sea el Salmo 104 o el Salmo 33, pero en el Salmo 33 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Aquí vemos de nuevo ese tono, ¿no? Esas palabras que nos indican, que sugieren el hecho de que Dios está en alianza con el hombre, ¿no? Y efectivamente en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Como les decía, la alianza o pacto tiene como propósito establecer un vínculo familiar sagrado y, como les decía, por medio de un juramento. Ahora, miren esta conexión tan interesante. En hebreo, el número 7, que lo pueden ver allí, em, que digamos su transcripción es, o transliteración es Sheva, es muy enfático y se ve en la creación cuando Dios crea el mundo en 7 días, ¿no? Entonces ese número 7, Sheva, tiene una conexión muy, muy interesante con esta idea o con esta palabra que es Shabbat, que es jurar, ¿no? Así que el hecho de que Dios haya creado el mundo y el universo en 7 días tiene una relación muy profunda con esta idea de Shabbat, ¿no? Con el juramento. Y es el juramento que sella el pacto. Y lo vamos a ver más adelante, especialmente en la historia de Abraham. Ahora, miren esta conexión. Esta es una conexión absolutamente fascinante, ¿no? Yo les decía al principio que cuando Dios establece su alianza con Adán, esa alianza es establecida en un templo. ¿Y cuál es ese templo? El templo es el jardín del Edén. Y esta conexión se ve muy clara cuando ustedes miran la primera de Reyes, el 29, donde dice, en todas las paredes que rodeaban la casa, o sea, el templo, hizo esculpir figuras entalladas de querubines, de palmas y de guirnaldas de flores, tanto por dentro como por fuera. Entonces, aquí viene este punto absolutamente fundamental, y es que el templo, cuando Dios establece el templo donde viene a morar, es o tiene tonos similares o aspectos que nos recuerdan lo que es el jardín del Edén. Entonces, cuando Dios crea, cuando Dios lleva a cabo la creación y establece una alianza inicialmente con Adán y Eva, lo establece en lo que él considera un templo. Por eso el programa de ayer vimos la importancia de la sangre de Jesús, ¿no? Para purificar el templo de la creación. Así que vamos a ver este video corto donde nos muestra una visión interna del templo para que ustedes vean, y yo quiero que vean el tipo de expresiones dentro de ese templo, ¿no? Palmas, árboles que demuestran efectivamente o que traen esa connotación, ¿no? De que el templo realmente lo que está reflejando es la pureza original del jardín del Edén. Miren las paredes, miren las palmas, la parte de arriba, y los querubines a los lados. Bueno, entonces, eso es precisamente el punto, uno de los puntos que hay que tener en cuenta cuando estamos viendo esto, ¿no? Que en el templo efectivamente habían no solamente figuras de los querubines, que también vemos, los vemos en el relato del Jardín del Edén, sino también palmas, guirnaldas de flores
De nuevo, el Edén es el templo original y es la alianza original. Ese es el primer mensaje que quiero que ustedes se lleven el día de hoy, ¿no? Y como les decía, ¿cómo sabemos que es una alianza? Porque la Biblia nos dice que es una alianza en el libro de Oseas. Bueno, entonces, después de la alianza con Adán, que sabemos no termina bien por cuenta de la desobediencia de Adán y Eva y por el hecho de haber sido sucumbido ante la tentación de la serpiente, la Biblia nos va a seguir mostrando la historia del plan de salvación, empezando con Noé. La lectura del día de hoy no tenemos lecturas sobre Noé particularmente, sino que hay lecturas efectivamente de la alianza sucesiva, que es la alianza con Abraham, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una idea gráfica de lo que es la alianza con Noé, que es la segunda alianza, y después de esto viene una alianza que tiene digamos, una prominencia fundamental en en la narrativa bíblica y es la alianza con Abraham. En la alianza con Abraham vamos a ver que digamos, el evento definitorio es lo que se conoce como el Acada de Isaac, ¿no? Y lo que decimos nosotros en español muchas veces el sacrificio de Isaac, aunque Isaac no fue sacrificado, es que Abraham estaba dispuesto, ¿no?, a sacrificar a su hijo, a ofrecerlo a Dios. Y esa palabra ofrecerlo va a ser una palabra fundamental en esta culminación de la alianza con Abraham. Entonces, vamos a ver los textos que la iglesia nos va a mostrar el día de hoy son eh, básicamente Génesis 22, pero para entender Génesis 22 hay dos o tres textos que vale la pena mirar antes, ¿no? Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces, Dios exige como parte de la alianza que hay con Él, Él exige que haya de parte nuestra una obediencia, ¿no? Entonces, ese va a ser un punto fundamental y, digamos, dentro de la teología católica, esa obediencia se refleja como el deseo que tengamos de nuestra santificación. Precisamente después de este texto que les acabo de dar, Dios le dice a Abraham, yo estableceré mi pacto, de nuevo, si se dan cuenta, la importancia de entender el concepto de pacto o alianza en la historia de la salvación, entre mí y ti y te multiplicaré sobremanera. Entonces, vamos al texto que la iglesia nos va a mostrar, nos va a presentar el día de hoy en la lectura. Es Génesis 22:1 y dice lo siguiente: aconteció que después de estas cosas Dios probó. Miren, o sea, esto es súper interesante, ¿ah? Porque nos está diciendo que si bien en Génesis 17:1 Dios le había dicho que, perdón, 17:2 le había dicho que va a establecer su pacto, le hace una promesa, esa promesa no se puede dar hasta que Abraham cumpla con su parte del pacto, y su parte del pacto es pasar la prueba, porque aquí dice claramente, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí". Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo. ¿Cuál es la prueba? La prueba es ofrecerlo. Y esa palabrita anenenkon es una palabrita que vamos a ver repetirse en la narrativa de Santiago 2, porque él va a traer este concepto, ¿no? Fundamentalmente para decir que es en este momento que Abraham fue justificado plenamente, ¿no? Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recordemos, Abraham le ha sido prometido en Génesis 17 que él va a tener una alianza con Dios, que Dios va a establecer un pacto con él. Él no dice, ya establecí un pacto con él, dice, yo estableceré mi pacto. Y ese pacto se da en Génesis 22, que es la lectura que la iglesia nos quiere mostrar el día de hoy. Ahora, cuando voy a Santiago 21, es allí donde se justifica Abraham, porque él dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció, miren, es el mismo verbo es el mismo verbo en griego, cuando ustedes ven la Septuaginta, en Génesis, cuando ven el Nuevo Testamento, eh, digamos, en este caso particular, Santiago 21 es un participio, en Génesis 22:2 es un verbo, pero lo importante es darnos cuenta de que es el mismo concepto, es
¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Y aquí, cuando él ofrece a su hijo sobre el altar, viene el otro concepto que hemos visto sobre las alianzas, ¿no? Que la alianza está respaldada por un juramento. Y aquí lo dice claramente Dios, dice, por mí mismo juro que por no haberme negado tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones. Aquí es donde se da la plenitud de la alianza y donde Dios no solamente sella esa alianza, sino que también le dice a Abraham que él va a ser colmado de bendiciones. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de haber sido obediente a su voz y por lo tanto fiel a la alianza. Súper importante, súper importante. Ustedes se van dando cuenta aquí por qué la teología católica va a hacer ciertos énfasis con el tema de la santificación, con el tema de los sacramentos, porque esa es la forma en que nosotros vamos a demostrar nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Dios. Hebreos 6:13, con respecto al tema del juramento, dice, tomen el ejemplo de Abraham, Dios le hizo una promesa que confirmó con un juramento. Y como no había nadie más grande que Dios por quien jurar, juró invocando su propio nombre. Eso es increíble. O sea, Dios jura y pone como testigo a sí mismo, ¿no? Y se pone como garante a sí mismo. Así que lo que Dios jura, eso se hace. Y lo que Dios quiere que se haga, eso se hace. Y cuando Él dice que va a bendecir a Abraham y que de él va a salir reyes y de que van a salir multitudes, efectivamente eso se hace. Y en Génesis 17:22 vamos a ver tres promesas para Abraham que se cumplen. Obviamente son básicamente unas promesas que son una especie de profecías, pero hoy más que nunca las vemos cumplidas, ¿no? Que va a ser padre de muchas naciones, que a través de él van a salir reyes y que va a ser una bendición para toda la humanidad. Y las tres cosas efectivamente se han cumplido. Entonces, de nuevo, el énfasis, la alianza o pacto es un vínculo familiar sagrado que se establece por medio de un juramento. Ese lo vimos, ese juramento claramente en Génesis 22, ¿no? Y parte de ese juramento es ¿no? Y en tu simiente serán bendecidas, o parte de esa promesa, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. De nuevo, énfasis, para estar en alianza con Dios tenemos que obedecer. No es simplemente que estamos en alianza y simplemente no practicamos, no, hay que demostrar esa obediencia. Entonces, esto es parte digamos, del contexto fundamental de Génesis 22 y el que ustedes vean el hecho de que Dios establece, fortalece la alianza con la humanidad, de que Dios está actuando y de que está construyendo este plan de salvación a lo largo del tiempo y Abraham, por supuesto, jugando un rol absolutamente fundamental, ¿no? Pero este es el trasfondo donde ustedes no se pueden, digamos, son muchas lecturas, pero esto es lo que ustedes deben tener en cuenta para poder ir entendiendo ese mensaje profundo que nos da la Biblia, ¿no? Tenemos el siguiente paso, es la alianza con Moisés. En la alianza con Moisés, que se da en el monte Sinaí, la, como les decía, la Biblia nos muestra dos tipos de alianzas, una que es la adopción y otra es el matrimonio. Otro tema fundamental en la lectura de hoy, en la alianza con Moisés, el énfasis va a ser en la adopción. Y ustedes lo ven claramente, el concepto de alianza, por ejemplo, en Éxodo 19:5, cuando dice, ahora pues, si de veras escuchareis mi voz y guardaréis mi alianza, seréis entre todos los pueblos mi posesión preciosa, pues mía es toda la tierra. Y como les decía, el énfasis en la alianza donde se da la adopción, ¿no? Cuando, por ejemplo, Éxodo 4:22 nos dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si se dan cuenta, como les decía, el énfasis en la alianza con Moisés en Israel siendo adoptado, ¿no? Adoptado como hijo, traído a la familia. Recuerden, el concepto de alianza es traer a alguien a la familia de uno por medio de un juramento. Y aquí está claro ese concepto. Pero como les decía, no es solamente Dios que se quiere entregar a sí mismo, sino que Él también establece unos requerimientos. Y en este caso, el requerimiento, Él dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El requerimiento es, tenemos que santificarnos, tenemos que vivir nuestra vida como sacerdotes. Al menos esto para los israelitas en la revelación de Dios en Éxodo 19:6, pero lo interesante es que la primera de Pedro 2:9 hace extensivo
ese llamado y ese requerimiento a todos los miembros de la nueva alianza, que somos nosotros. Eh, no sé si usted le recuerda algo, dado que estamos hablando de alianza. Miren estas palabras de Moisés en Éxodo 24:7. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho con ustedes, que son exactamente las palabras de Cristo en la última cena, ¿no? Esta es la sangre, sangre de la alianza que será derramada por ustedes. Bueno, entonces, en la historia de Moisés, por supuesto, están los milagros, la redención del pueblo israelí de la esclavitud de Egipto y posteriormente en Éxodo 40, como lo veíamos el día de ayer, el hecho de que la Shekinah, la presencia de Dios, desciende a morar nuevamente, dado que en el libro de Génesis vimos que después de la desobediencia de Adán y Eva, la presencia de Dios deja de morar entre nosotros a través de este plan que Dios ha establecido, donde vimos inicialmente la alianza con Noé, luego la alianza con Abraham y la alianza con Moisés. La culminación de la alianza con Moisés es el hecho de que Dios desciende, ¿no? Desciende a morar en el tabernáculo, desciende a vivir directamente con su pueblo. Entonces, este es un evento fundamental y desafortunadamente, pues las cosas no andan muy bien porque el pueblo de Israel decide adorar al becerro de oro, pero al hacerlo, eso es una especie de adulterio espiritual, ¿no? Y Dios lo va a mostrar muy claramente si ustedes leen, por ejemplo, Ezequiel 16, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente eh, las palabras de Dios son muy, muy, muy duras con respecto a todo este evento, ¿no? Y yo quiero que ustedes lo vean como es una infidelidad no solamente a su hacedor, no solamente al Padre, sino que lo vamos a ver en una reflexión, ¿no? Dios se va a ver a sí mismo como el esposo agraviado. Y este concepto va a ser muy importante porque nos va a dar a llevar una idea de este segundo aspecto de la alianza, que es la alianza como matrimonio. Pero bueno, ustedes ven los israelitas quejándose porque nos sacaron de Egipto, y uno lo que puede decir es esto, ¿no? La alianza original, cuando ustedes van y miran, era básicamente los 10 mandamientos, pero después de esas transgresiones del pueblo, después de esta indiferencia, después de la ingratitud, después del tema de la idolatría, esa alianza original termina siendo como un carro chocado, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver que se dan, por ejemplo, se activan las maldiciones de la alianza, entre ellas el tema de la esclavitud nuevamente del pueblo de Egipto a manos de estos dos pueblos, el reino de Babilonia y del reino de Asiria, ¿no? Entonces, eh, esto es desafortunadamente, al menos en la alianza con Moisés, las cosas no terminan muy bien. Luego sigue la alianza con David. No hay textos, aparte de los salmos, no hay muchos textos de la alianza con David, pero vale la pena mostrarles uno de ellos, ¿no? Un texto que es importante donde reafirma de nuevo digamos, toda esta evolución a lo largo de las alianzas. Dice Salmo 89:3. He hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo para siempre, haré estable tu descendencia, daré firmeza a tu trono por todas las generaciones. Así que aquí de nuevo el concepto de pacto o alianza. Ahora, como yo les decía, las cosas no van muy bien, se da la invasión de Israel, los israelitas son exiliados de su propia tierra. Y una de las cosas que vemos es que los profetas, particularmente Ezequiel, Isaías, Jeremías y algunos profetas menores, empiezan a hablar de lo que se conoce como la nueva alianza. Algunos textos fundamentales, Jeremías 31:31, Isaías 55:3, Ezequiel 36:25, ¿no? Algunos de estos textos que se van a leer efectivamente el día de hoy, ¿no? Y por eso es tan importante que podamos darle una mirada panorámica a todo este tema de la historia de la salvación y el énfasis que hay en las alianzas. Entonces, como les decía, uno de los temas que vamos a ver en los profetas, Ezequiel, Jeremías, Oseas, es el hecho de que la alianza no es solamente una alianza en la que Dios nos considera hijos suyos. Cuando vemos a los profetas, empieza uno a ver un cambio de tono. Y ese cambio de tono es que se empieza a meditar
se empieza a reflexionar, se empieza a concluir que la alianza realmente es una alianza matrimonial. La alianza que Dios tiene con su pueblo es una alianza matrimonial. Y aquí les voy a dar algunos de los textos que soportan esa idea. Y hoy en en la misa vamos a leer uno de los textos, en mi opinión personal, más hermosos que hay en el Antiguo Testamento. Bueno, este es un texto que no se lee hoy, pero le da contexto a lo que les voy a mostrar con respecto a Isaías 55, que sí se va a leer el día de hoy. Dice Oseas 2, entonces me casaré contigo para siempre. Es Dios hablándole a su pueblo, me casaré contigo en la justicia y el derecho, en la ternura y el amor. Me casaré contigo en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Si se dan cuenta, el contexto más profundo de la alianza es ese, ¿no? El objetivo de la alianza es que Dios quiere unirse en un matrimonio eterno con su pueblo. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, dice el Señor, y tú fuiste mía. En relación particularmente al pueblo de Israel, este texto de Ezequiel 16, que es un texto muy, muy, muy impactante, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Así que eh, aquí tenemos textos de Ezequiel, como vimos, textos de Oseas, uno de los profetas menores. Jeremías 31-32, llegará el día en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel, no será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del Egipto. Miren este concepto y esta idea. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su padre, no, aunque yo era su esposo. Así que Jeremías introduce este concepto, ¿no? De la alianza como una alianza matrimonial. Igualmente Ezequiel en Ezequiel 16, la alianza como una alianza matrimonial. Ya no es solamente Dios adoptándonos como hijos. Aquí vemos otra dimensión, aquí vemos Dios decidiendo entrar en matrimonio, establecer una relación matrimonial con su propio pueblo para unirse perpetuamente con él. Esto es un tema maravilloso, ¿no? Y si ustedes quieren ver el texto clave, uno de los textos más lindos sobre esta idea de la alianza como matrimonio de Dios queriendo desposar a su pueblo eternamente, bueno, el texto clásico, el texto hermosísimo, Isaías 54, ¿no? Que lo vamos a, espero que en sus parroquias se lea este texto. Les voy a dar un par de, no se lo voy a dar completo porque ese es el propósito de ir a la misa el día de hoy, de escucharlo completo, pero le voy a dar 2 muestras de lo hermoso que es este texto, porque tu esposo es tu hacedor, dice Isaías 54:5. Y de nuevo, perdonen que sea repetitivo con esto, pero es que este es uno de los textos más lindos que hay en toda la Biblia, para mí. O sea, de verdad es absolutamente impactante. eh, es que uno nota aquí el amor de Dios, o sea, fluyendo a borbotones, ¿no? O sea, es impresionante, es como una fuente que fluye sin parar, ¿no? Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Y bueno, no le voy a leer el resto, pero es hermosísimo, ¿no? Pero por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Y no les voy a arruinar toda la lectura, pero escúchenla con mucha atención. Uno de los capítulos más lindos que hay en la Biblia. Ahora bien, después de mostrarnos eso, después de mostrarnos toda esa historia de las alianzas de Dios queriendo establecer a Israel como su hijo primogénito y luego Dios decidiendo y revelándose a sí mismo como el esposo de su pueblo con el cual quiere permanecer eternamente, vamos a ver que hay algo que se requiere, o sea, hay algo que no está bien, hay algo que no funcionó y que no ha funcionado, particularmente en la alianza con Moisés. Se ve muy claramente cuando se disparan las maldiciones de la alianza y cuando esto sucede, es muy claro para los profetas que hay un problema y el problema es un problema a nivel del corazón, es un problema cardíaco, pero no el corazón físico, el corazón espiritual. El corazón necesita ser circuncidado y esto lo dice Dios en Deuteronomio 10 y el corazón está enfermo. ¿Y está enfermo por qué? Porque en la caída hubo algo que se perdió. Desde el punto de vista teológico, la Iglesia Católica nos va a decir que se perdió la justicia original. Y esa justicia original necesita ser restablecida y el corazón necesita ser renovado. Así que
la siguiente lectura que vamos a tener el día de hoy en la misa es Ezequiel 36, uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Así que ya ustedes se empiezan a dar cuenta, ¿no? Cuando ustedes me escuchan a mí haciendo estos programas, haciendo apologética, no es que yo me invente estas cosas, o sea, no es que eh, yo lea y diga, uy, ya entendí esto, no es, todo esto es que la iglesia me lo ha dado. Todo esto son cosas que yo he podido absorber porque la iglesia me lo ha enseñado, porque la iglesia me lo ha enfatizado. Y, pero cuando uno lo mira desde una perspectiva como se las estoy planteando hoy, uno se da cuenta de la lógica, uno se da cuenta de que la iglesia es maestra, de que la iglesia es nuestra madre y que por eso le debemos nuestra obediencia y nuestra devoción, ¿no? Porque realmente aquí uno se da cuenta de que el Espíritu Santo es el que la guía. Miren Ezequiel 36, 26, otra de los textos clásicos, ¿no? Que se va a leer el día de hoy. Dice Dios, os daré un corazón nuevo, y aquí está hablando en el contexto de la nueva alianza, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De nuevo, este es un texto típico de la nueva alianza. Otro texto similar, o mejor dicho, de los que se leen el día de hoy, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes. Esa palabrita en griego, en la Septuaginta es dikaioma, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Ahora, ustedes van a ver que, por ejemplo, este es algo absolutamente fascinante, ¿no? Del Nuevo Testamento y de los escritos de Pablo. Pablo, en muchos casos va a citar textualmente, pero en otros casos va a hacer referencia y esa referencia va a ser un poco velada, ¿no? Em, lo vamos a ver, miren, por ejemplo, Romanos 2:26 está refiriéndose claramente a Ezequiel 36:27, pero lo hace de una forma distinta, dice, lo hace como una forma hipotética. Dice, por lo tanto, eh, si el incircunciso cumple los requisitos, y esa palabrita de Icayoma de la ley, no se considerará su circuncisión como incircuncisión. Y la palabrita cumple allí es una palabrita filazo que también la encuentran aquí cuando dicen guardéis mis decretos, es la misma palabra en griego. eh, pero ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Es una referencia muy sutil, es una referencia que uno tiene que verla en el griego para poder hacer la conexión, pero efectivamente, ¿no? Son ecos de Génesis, perdón, de Ezequiel 36 en Romanos 2:26, ¿no? Ezequiel 36:27 y Romanos 2:26. Entonces, de nuevo, Ezequiel 36, un texto que todos los católicos deberíamos conocer, ¿no? Y después de todo esto, después de saber que sí, efectivamente, lo que necesitamos es una renovación, necesitamos que nuestro corazón sea sanado. ¿Y cómo se logra eso? Porque les dije que el problema, desde el punto de vista católico, es que se perdió la gracia santificante en el jardín del Edén. Y por eso el hombre, por más que le den reglas y leyes, el hombre no puede cumplirlas. Entonces, aquí viene la solución. ¿Cuál es la solución? La solución que Dios nos da son sus sacramentos y particularmente el sacramento del bautismo. Y en otra lectura maravillosa del día de hoy, texto absolutamente clásico sobre el bautismo, Romanos 6. Entonces, hoy vamos a leer aspectos de Romanos 6 en la misa y le voy a dar simplemente dos versículos, ¿no? Este que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que realmente hay una muerte cuando hoy vemos a los catecúmenos eh, decidiendo ser parte de la Iglesia Católica, entrando en los ritos iniciatorios, siendo bautizados en la Iglesia, siendo bautizados en Cristo. Una de las cosas que sucede es que hay algo en ellos que va a morir hoy. Y lo que va a morir en hoy, en ellos el día de hoy, es el Adán que todos nosotros llevamos dentro. Y van a ser renovados, van a recibir nuevamente gracia santificante y eso les va a permitir, obviamente, ser miembros de la nueva alianza y tener la capacidad de cumplir los mandamientos y las leyes de Dios. Y a través de esa santificación es que todos nosotros vamos a ganar el cielo. Así que ese es Romanos 6:3, Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados por él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No me gusta la traducción, eh,
pero hay que enfatizar algo. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la nueva alianza y la compara con la antigua alianza, él dice lo viejo, la antigua alianza, versus lo nuevo. Y esa palabrita que utiliza ahí, kainontes, es una palabrita que ustedes van a verlo a él utilizar muy comúnmente. Dice lo nuevo, pero lo nuevo trae vida. Si ustedes miran, por ejemplo, eh, el libro de Deuteronomio 28, donde dice escoger la vida o la muerte. Este es el tema que Pablo está tratando de mostrar allí, ¿no? Es que cuando estamos en la nueva alianza, Dios nos está dando la posibilidad de escoger la vida. Y esta es la nueva forma. Por eso la nueva alianza es absolutamente superior a la antigua alianza, y lo que va a hacer el apóstol Pablo es énfasis profundos en que ya no estamos llamados a cumplir los requisitos de la nueva alianza, sino que estamos hoy bajo la ley de Cristo. Pero bueno, aquí viene la pregunta, ¿cómo Dios va a restablecer su alianza? Vamos a ver el mismo patrón. Todo sucede en una montaña, vamos a tener un mediador y va a haber un sacrificio. Y aquí es donde vemos la nueva alianza. Hoy la lectura de la nueva alianza es básicamente Lucas 24, una narrativa que habla de la resurrección del Señor, pero antes de la resurrección viene la consumación de la alianza. Eso lo vemos en Mateo 26, 28, cuando dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Un texto que vimos el día de ayer, así que si no han visto el programa de ayer, no se lo pierdan, que está muy bueno y les va a dar otro, digamos, otra perspectiva adicional para que podamos entender mucho mejor esta historia de la salvación. Generalmente nosotros hablamos de Cristo como la víctima, ayer hablamos de Cristo como el sumo sacerdote, pero muchas veces se nos olvida hablar de Cristo como aquel que viene a sellar la alianza, y al sellar la alianza viene a desposar a la novia, ¿no? ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia. Y Cristo le da unos dones y unos regalos a su iglesia para que su iglesia se pueda mantener pura. Y entre esos regalos están, por supuesto, los sacramentos, entre ellos el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y es el sacramento por excelencia de la nueva alianza. Es el sacrificio de acción de gracias, la Todá, que como lo vimos a una semana, los rabíes judíos decían que iba a ser el único sacrificio que iba a permanecer después de la venida del Mesías, exactamente la Eucaristía. Y finalmente, como les decía, cuando tenemos en mente lo que sucedió ayer y la resurrección y todos los eventos que hacen parte del misterio pascual, tenemos que Cristo es el mediador, Cristo es la víctima, Cristo es el sacerdote, pero hoy particularmente la iglesia nos quiere transmitir la idea de que Cristo es el esposo. Y por eso nos da esos textos tan hermosos, ¿no? Como Isaías 54, para que nosotros entendamos eso también, de que no solamente es el mediador, de que no solamente es la víctima, de que no solamente es el sumo sacerdote, de que Él viene a desposar a la novia, que es la iglesia. Y por eso salen de su costado sangre y agua, y los padres de la iglesia veían en esa sangre y agua la fundación de la iglesia, y Cristo dándose a sí mismo, ¿no? El agua representando el bautismo y la sangre representando la Eucaristía. Entonces, en el Gólgota, Cristo va a decir, consumado está. ¿Y qué está consumado? Está consumado ese matrimonio entre Cristo y la iglesia, ¿no? El cual, como les digo, lo vemos de forma hermosa e inspiradora en Isaías 54. Esa es una de las lecturas hermosas del día de hoy. Y este es efectivamente, ¿no? Esta es la culminación. Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz, era para consumar esto, para que a través de su sacrificio pudiéramos liberarnos de todos los pecados, para que pudiéramos entrar en alianza con Dios, cumplir obedientemente los requerimientos que Dios nos solicita, nos requiere para ser parte de su alianza, y todo esto con el fin de que podamos estar eternamente con Él, de que podamos ser eternamente parte de su familia. Así que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. No les voy a hacer, no tengo muchos comentarios sobre la última lectura, porque generalmente esa es la lectura que el sacerdote elige comentar en su homilía, pero simplemente una
un pequeño, dos pequeños versículos de esa lectura. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Así que bueno, si les ha gustado esta presentación, mucho de lo que yo aprendí lo aprendí de este librito que se llama La Biblia Paso a Paso de John Bersma. Si no lo tienen, escríbame. Yo tengo muchos de estos libros aquí, eh, se los puedo vender, se los puedo mandar con todo el gusto. Es un libro muy interesante y bueno, hay cosas que están en el libro, otras cosas que no están en el libro que yo las he aprendido a través de mi estudio, a través de mi profundización en estos textos y por supuesto a través de mi trabajo en apologética, porque cuando hacemos apologética, pues nos toca meternos en la Biblia, entenderla mucho mejor, ¿no? Así que espero que el día de hoy eh, esta presentación sea para ustedes de beneficio, o sea para ustedes una, digamos, un abrebocas a lo que va a ser esta hermosa liturgia de la noche, donde vamos a escuchar esta maravillosa historia del plan de salvación. Y bueno, este era el objetivo, que ustedes entiendan mucho mejor, que disfruten esa misa, que disfruten las lecturas, que aprendan, se nutran y crezcan espiritualmente a través de meditar en la palabra de Dios y de meditar en esos hechos que nos muestra y que nos revela la Biblia, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Por favor, antes de que se vayan, les pido que le den gustar para que otras personas puedan beneficiarse de este contenido y bueno, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Así eh, que Dios los bendiga, me alegra mucho. Hicimos esto en menos de una hora, así que prepárense muy bien para que disfruten al máximo y mediten al máximo en el entendimiento de la palabra de Dios, como la van a recibir esta noche. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto.